más que nada para poder hacer, guiar y no cometer errores con la, no se le puede decir la primera autoridad, pero sí es con la que más nos vamos a estar peleando, que es nuestra famosa SAT, incluidas ahí Hacienda, Crédito Público, unidas con pegado. Ajá. Por eso más que nada, vamos a iniciar con personas físicas, no muevan la mesa por favor. Gracias. Entonces vamos a comenzar tanto con un poco de teoría, hablando articuladamente, y con las prácticas, que es como yo lo manejo del diario, para que no haya ningún problema. Me voy a ir lo más lento para que puedan entender. Si hay dudas, preguntas, anótenlas o díganmelas de una vez para poder responder. Ajá, o si no, si gustan, podemos dejar dudas hasta el final. Claro. Ajá. Pues pasamos a la siguiente, de favor. Ok, precisamente ¿para qué existe? ¿Para qué es el pago de impuestos? Pues bueno, yo saqué dos respuestas, que una significa que es la representación a un tributo a lo que tú generas de compra-venta de mercancías, servicios, y aquí les puse igual, pago igual a tributo. La otra respuesta, que es la que nosotros conocemos históricamente, es para el gasto público y salud educativo, etc. Que esto qué quiere decir, que todo lo que demos como impuesto a la autoridad del SAT, todo eso va a ir a lo que son arreglos de banquetas, pagos de salarios a maestros, ¿qué más? Bueno, a lo que va relacionado todo lo que es esta ciudad. Ok, vamos bien hasta ahí. Ok, pasamos a la otra, de favor. Ok, perfecto. Iniciamos quienes están prácticamente obligados al pago de impuestos, obligaciones, como nosotros les llamamos los contadores. Aquí estoy especificando que es el artículo 1 más que nada, y el artículo también 1, tanto de la ISR y Código Fiscal de la Federación, pero del Código Fiscal estoy especificando que es fracción, artículo 31, fracción cuarta, constitucional. Ese es el artículo que les comento, artículo constitucional 31, fracción cuarta. Ajá. ¿A qué me refiero con personas físicas y morales? Una persona física que nada más estás tú registrado ante la autoridad del SAT, nada más tú te vas a dedicar a tus ingresos, a tus gastos, tú prácticamente te vas a hacer cargo de todo de tus pagos de impuestos. Persona moral es una entidad de dos o más personas, que por lo regular pues siempre van a ser dos socios. Ahí no hay ni límite ni máximo de integrantes en su sociedad, pero sí quería abarcar los dos temas porque después vamos a hablar de las personas morales. Ajá. Primero inicié con las físicas porque este es el mercado inicial que tiene el país, que podemos decirle que está entre 50 y 50 físicas y 50 morales, pero en sí este es nuestro mercado principal. Ajá. Por favor, la sigue. Ok, bueno, esperemos que sí se vea. ¿Qué tenemos arriba? ¿Código qué? ¿27? Artículo 27. Ok, artículo 27, sí especificó otro, artículo 27 del Código Fiscal. ¿A qué me refiero con esto? Por eso les pedí qué tipos de regímenes existen, porque a esto voy. Tú como persona física ante el SAT tienes como obligación pagar impuestos, nada más, tanto ISR e IVA, entre otros impuestos que también igual vamos a ver adelante. Ajá. Pero como obligaciones y derechos, como persona física también tenemos inscripción al RFC, un domicilio fiscal. Ajá. La famosa FIEL, que antes nada más se utilizaba para pedir autorización a las facturas, pero ahora se utiliza para muchas cosas: facturación, devolución de impuestos, cambio de domicilio, todo lo que tenga relacionado con trámites al movimiento de la página de internet. Ya es indispensable, ya cada persona la debe de tener, y también sirve para otros trámites.
creo que igual bancarios, registros en el IMSS, cosas así. Ajá. También tenemos, ¿cómo le puse actividad, verdad? Actividad del RFC. Ok, ¿a qué me refiero con actividades? A lo que nos vamos a dedicar: compra-venta de mercancía, prestación de servicios, renta de inmuebles, cosas así. Y por último también tenemos un derecho que es suspensión y disminución de obligaciones. ¿A qué me refiero? Puedes aumentar tu actividad. En vez de dedicarte a una que sería prestación de servicios, vas a aumentar a otra que puede ser compra y venta de sillas o de muebles, cosas así. Ajá, lo mismo va con la disminución. Otro derecho que también tiene, te digo, que es la suspensión. Si ya no vamos a estar dedicándonos a esto, hay que hacer un aviso de suspensión para que el SAT no nos diga nada de que debes impuestos, tienes que pagar adeudos pendientes, cosas así. Si no se hace ese aviso, el SAT te va a seguir correteando. Ajá. Ahora, a estos derechos vamos a lo que es los tipos de regímenes. Vamos a iniciar desde el más bajo hasta el más alto. Ajá. Aquí les muestro 4, pero ¿qué creen? Con los nuevos cambios en total son 5. Ese sí se los puse al final para que vean la diferencia. Ajá. Como primera instancia tenemos salarios, que es el mercado principal para nosotros los contadores. ¿Por qué? Porque hay más de salarios que de un RIF, de una actividad empresarial, que de un arrendamiento. Los salarios son los empleados que les trabajan a una persona moral, a una empresa, a un tercero. Ajá. Quien le sigue es el RIF, como antes se llamaban pequeños contribuyentes. En sí el régimen se llama régimen de incorporación fiscal, pero en sí las más intuitivas se quedan en RIF, para que no haya pierde. Pero sí, ese es el famoso antes pequeños contribuyentes. Ajá. Luego de ahí le sigue actividad empresarial y profesional, también es nuestro mercado fuerte, porque es lo que también vamos a estar atacando. Ajá. Y por último tenemos arrendamientos, que son los pocos que tenemos, pero también van a requerir de un contador para que lleven bien las cuentas. ¿Por qué lo dejé hasta el final? Porque casi no tiene mucho que hacer en su estatus o, ¿cómo se llama?, control fiscal. Sí hay que tenerlo, sí hay que llevarlo al pie de la letra como un empresarial, pero en sí no es mucho, pero ahorita les voy a explicar por qué. Ok, materiales perfectos para llevar el control de una contabilidad, y sí es más que recomendable. Puse varios. Bueno, como deben de ser, lo que son los libros, tenemos el registro en sistemas, que son los computacionales. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que están relacionados al Compact. Luego les investigo cómo se llaman esos programas, pero de que son un medio para llevar el control también lo son. También los registros pueden ser tanto computacionales o manuales. En ambas hay que tener respaldos por una catástrofe natural, que serían un incendio, inundaciones, cosas así. ¿Por qué? Porque si no tenemos estos papeles, que a continuación, exactamente, papeles de trabajo, si no los tenemos, y pasa, por ejemplo, lo del huracán, entonces si perdemos esa información, el SAT sí puede perdonar que se perdió pues tales registros, que de todas maneras no se me hace tan, no se pierden tanto, porque todo se va a quedar en el sistema. Les voy a enseñar cómo se queda grabado ante todo el sistema del SAT. Ajá, ¿alguna duda? Voy rápido. No, está bien. Yo nada más tengo una duda. Por ejemplo, ahí para nosotros es un caso fortuito. El hecho de que por un huracán, por un temblor o algo así, se pierda todo ese tipo de información. Entonces, en este caso, ¿el SAT lo exonera de alguna responsabilidad? Exactamente, lo exonera, porque pues tú, contribuyente, ¿cómo me lo vas a comprobar? Claro. Pero les digo, en sí, a las fechas actuales ya toda información queda en el sistema del SAT, pero si no lo tienes como comprobarlo, pues sí te lo debe de exonerar. Ok, gracias.
Pues eso va unido con pegado con lo que son los estados de cuenta, sí, los estados de cuenta que son los estados financieros, que son los que también podemos estar utilizando como persona física, siempre y cuando te los pide el mismo SAT o una institución bancaria. Ajá. De ahí pues sí, digamos, eres estilo imagen empresa, pero estás registrado como persona física y tienes que hacer inventarios de tus mercancías. Venta de leche, de ropa, de sillas, mesas, entonces tendrías que generar un inventario para ver qué tanto tienes en existencia, qué tanto ya estás vendiendo. Entonces ahí se va a ver la baja y ¿cómo se llama? El aumento de tus ventas, más que nada. Qué tanto te está perjudicando, qué tanto estás recibiendo de beneficios. Entonces el inventario también es importante. Ajá. Los asientos contables, por eso lo dejé casi al final, porque hablando de los estados financieros, como no los ocupamos del diario, entonces los asientos nos van a servir para generar los estados financieros. Ajá. Entonces ese ya sea que lo hagamos computacional, manual, pero no hay ningún pierde. Ajá. Ahí hay que utilizar las cuentas como son: activos, pasivos, documentos por cobrar, documentos por pagar, cosas así, incluyendo el capital. No, tiene su chiste, pero no hay tanto pierde. Hace mucho que no lo veo. Luego pasaremos esa clase para que vean cada asiento y cada concepto a qué se refieren los registros contables, los asientos contables. Y sobre eso ya van a poder pasar a los estados financieros, resultados y balance general. Muy bien. Ajá. Y por último tenemos, como les decía, la información del SAT. Si nosotros no tenemos la información, el SAT de ley la debe de tener. Ajá. No que me debes tanto, espérate, vamos a checar primero, nos metemos al portal, al sistema. ¿Qué crees? Me estás diciendo mentiras. No hay nada en tu sistema, no te debo nada. No, que me debes una declaración. Va, aquí está la declaración y la saqué de tu sistema. Tengo mi copia, debe de estar en tu sistema guardado. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Tu autoridad o tu contribuyente? Aquí, como pues sí hay que estar en la era actualizada, entonces yo les recomiendo que generen respaldos en archivos computacional y USB y el papel de ley, porque es el que se le tiene que entregar al contribuyente. ¿Vale? Perdón, nada más. Papeles de trabajo es distinto a los asientos contables. Sí, es muy distinto. Es muy distinto. Porque, por ejemplo, en papeles de trabajo yo estaría manejando lo que son relación de ingresos, relación de gastos, relación de pagos generados del SAT, cosas así. También aquí iría unido con pegado con tu estado de cuenta y tus inventarios. Y los asientos contables es la parte que nada más llevas tus cuentas de lo que ingresa y de lo que sale en una empresa. Exactamente, porque por ejemplo, te sale una venta, pero ¿qué crees? No te la han pagado aún. Entonces hay que poner el asiento correspondiente ante los conceptos de activo y pasivos. Y de ahí otras cuentas que son para el... ¿cómo se llama ese documento? Luego se los paso porque sí va unido al siguiente documento por hacer. Pero sí es muy aparte, muy distinto. Ya me acordé de los resultados. Ese es el que hay que hacer. Ok, aquí iniciamos con artículo 94-98, ¿estoy correcto? Ajá, 94-98. Ok, aquí iniciamos con lo bueno, por eso les decía que iniciamos del más bajo al mayor, iniciamos con los salarios. Ajá. Pero antes que nada, a ver si no nos enseña porque no. Ok, aquí se refiere, uno ya dijimos que es aquella persona que le trabaja a una empresa. Ajá, ¿estamos correctos? Ajá.
Entonces, a esta persona que le están prestando el servicio a la empresa lo consideran como salarios. No es lo mismo que tú le estás igual prestando tus servicios a una empresa y te están pidiendo una factura. Es muy diferente. Aquí está bajo su misma palabra lo dice, un salario que te puede pagar quincenal o mensual la empresa. Ajá. Entonces, esta persona tiene que ser muy independiente al que, digamos, se dediques a ser maestro. Una cosa muy, muy aparte. Ajá. Entonces, aquí estas personas se rigen por dos. El salario, que es el que todos conocemos, y el asimilado. El asimilado casi no le dan nómina, pero sí tiene que estar registrado ante el SAT. Como tu patrón, tú tienes que estar registrando ante el SAT todas las retenciones que le has quitado y pagado ante ti, autoridad SAT. Entonces, esas retenciones a los asimilados ya tienen que estar en el sistema del SAT, porque de lo contrario van a haber problemas. Y para eso voy a llegar a ese punto, porque también abarca este tema. Ajá. Entonces, pasamos vista de favor. Perdón, entonces en resumen de este punto, todos los salarios que se perciban se pasan asimilados al SAT. Sí. ¿Estoy bien? Ok, gracias. ¿Pasamos vistas? No, pasamos vistas. Salimos. Ok. ¿La primera página? Sí, en la primera. Ok, aquí vamos a mover poquito a poquito la cédula, ya sea de arriba o abajo, ¿sí se ve? Cédula de identificación fiscal. Bueno, le llaman constancia, pero su nombre oficial tú lo acabas de leer, es la cédula fiscal, mejor conocido como el RFC, cédula. Ajá. Entonces, aquí ya tenemos el primer contribuyente, Miguel Ángel Guadarrama Aguirre, ese es el nombre completo. Tenemos hasta arriba tenemos su RFC. Ajá. El RFC se compone por medio de los nombres y los apellidos con el que te registraron ante el acta de nacimiento. Ajá. De ahí le sigue, ¿cuáles son los primeros dígitos que tenemos? Serían los apellidos. No, dígitos, dije. Eso sería el año, el mes y el día. Ajá, así es. Y los últimos 3 dígitos, esos los proporciona el SAT. Pero hay una diferencia porque se viene arrastrando desde hace años. Digamos, tú, salarios, tienes que darte de alta. Yo, patrón, te lo pido para poderte tener registrado con el SAT. Entonces, tú te tienes que dar de alta, te mandan al módulo. Entonces te hacen la alta, te hacen el movimiento correspondiente, ya quedó tu RFC con homoclave, que son las últimas 3 letras o dígitos, como le quieran poner. Ajá. Entonces, ese es un caso, quedó todo perfecto. El segundo caso, vas al módulo, ¿qué crees, contribuyente? Y estás dado de alta. Yo, contribuyente, yo no sé cuándo pasó, entonces el SAT te tiene que apoyar y ayudar en eso, decirte cuándo pasó, quién lo hizo y por qué lo hizo. Entonces ahí está la diferencia con uno que ya estaba dado de alta sin saberlo, a que tú también vas al módulo y ya te dejan registrado con tu homoclave. Ajá. Entonces es homoclave, nombre completo. ¿Qué más tenemos? Un poquito más abajo, que casi no veo. Es el nombre, la denominación o razón social y el IDCIF. Que ese es correspondiente al SAT. Dato importante, toda cédula va a tener este QR, como siempre le llaman, es el código que también empezó a salir por la facturación electrónica. A partir de el QR empieza a salir en todo documento. Declaraciones, cédula, envío de devoluciones, todo tipo de documento. Bajamos un poquito más. Bueno, aquí. Perdón, bueno, el CIF es ajá, la clave que te asignan, que está hasta abajo, ¿verdad? Okay. sí, el SAT se le asigna automáticamente. Tanto el QR y esa línea de captura, se le puede decir así. Y está ahí, ¿no? Obviamente. Ajá, esa siempre va a quedarse ahí, no tiene por qué moverse, a menos de que el SAT haya hecho algún movimiento sin querer.
Y por ejemplo, ay, perdón. No, sí, sí, sí. Y por ejemplo, yo nunca me he dado de alta en el SAT, jamás en la vida, y no sé si alguien me dio de alta en el SAT. Y por ejemplo, yo en este momento voy y me quiero dar de alta. Y me dicen, no, ¿sabe qué? Ya usted ya está de alta. Exacto. Y no sé, no ha rendido declaraciones de, no sé, me pueden decir lo que quieran. Exacto, de hecho el SAT, bueno, por lo regular los salarios, el SAT casi no está detrás de ellos. ¿Por qué? Porque no pagan el impuesto. A eso voy. Al ser un salario, al momento de su declaración puede salir un poco a pagar, tablas o a favor. Okay. Ajá. Por eso este mercado es el más grande que tenemos en el país, pero casi el SAT no los tiene bajo la lupa. Ajá. Entonces, Pero sí te quitan impuestos, ¿no? Lo que pasa es de que, por ejemplo, cuando tú eres asalariado, sí te quitan impuestos, pero lo que te quita de los impuestos sería el patrón. A ti ya te dan una cantidad neta que ya se está estipulado entre lo que es el patrón y el SAT. Porque al final de cuentas, en la mayoría de los asalariados, porque hay sus excepciones, el patrón es el que lleva las cuentas. Entonces, por ende, ustedes nada más lo único que tienen que hacer es su declaración anual, no la declaración mensual. exactamente. Por eso les quiero mostrar esta cédula para que vean la diferencia de actividades, las obligaciones y los lapsos que tiene que presentar tú como salarios. Ajá. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí salió el ejemplo de que salió con fecha de hoy, pero digamos, la descarga mañana va a salir con fecha de mañana. Esa fecha pues ya no importa, porque se va a estar actualizando en cada momento. Ajá. Podemos movernos un poquito. Ok. Un poquito más abajo tenemos RFC, CURP, nombre con apellidos y todo. Aquí tenemos el inicio de operaciones. ¿Qué fecha tenemos? ¿2005 o 2006? 2005. Ok, aquí supuestamente ese contribuyente ya está registrado desde el 2005, pero actualmente está activo y no tenemos ningún movimiento extra. Ok, tenemos también el registro de su domicilio fiscal, calle, número, la nacionalidad que es mexicana. Nos movemos exactamente. Creo que es entre calles Colonia, ¿verdad? Aquí tenemos que estar registrado en Whisky Lucan. Más para abajo, de favor. Ok. Aquí está la situación. Por eso les quería mostrar cómo empezar a leer al contribuyente desde su cédula. Aquí esta parte es la más importante y la que van a estar manejando. Ajá. Tenemos a la actividad que se dedica, a quien se le puso actividades económicas, no sabemos por qué. Ajá. Entonces, pero en sí, aquí tenemos que está dedicado al apoyo a los negocios, si mal no me equivoco. Y otros servicios de apoyo a los negocios. Ok, entonces aquí ya está especificando a qué se va a dedicar el contribuyente. Ajá. El régimen, aquí está el segundo plano, que es Régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Entonces, con este y con este van a saber a qué se dedica el contribuyente. Ajá. ¿Qué más tenemos? Ok, sigue lo bueno. Pero creo que ya se pasó, abogado. Más arriba. Sí, aquí está. Sí, si mal no me equivoco, aquí está especificando la obligación que tiene que presentar, ¿verdad? Dice, sus datos personales son incorporados y protegidos en el sistema del SAT. Ok, nos movemos del otro lado, de favor. Ajá. Más. Ah, caray. Inicio. Es que se subió, no, se pasó. Acá está. ¿Está un poco? Sí, se Ahí. pasó. Aquí es perfecto, aquí está. Sí, acá está. A esta me refería. Porcentaje, inicio, seguimos. Pero, caray, no me muestra la obligación de presentar cierta obligación. ¿Estoy en lo correcto? Uh-huh. Ok, bueno, aquí no me muestra en qué momento y qué obligación debe de presentar. Por lo regular los salarios
refleja que deben de presentar declaración de impuestos sobre la renta anual, así se llama. Ajá. El tiempo que lo deben de presentar es todo abril. ¿Por qué? Porque tu patrón tienes todo marzo, ya seas persona física o moral, tienes todo marzo para mandar las retenciones que le generaste. Si máximo mediados de abril no aparece esa información y aparece una devolución a tu favor contribuyente, entonces el SAT te la puede votar. Entonces hay que ver quién tuvo el error. Si tú, SAT, por no recibir la información, tu patrón por no subirla a tiempo, o tu contribuyente porque me estás diciendo mentiras. Ajá. Entonces cédula debe decir obligación a presentar y la fecha. Ajá. Que esa sí la van a ver en otro régimen. Ok, regresamos a las diapositivas. Eso sí, disculpen, es que el proyector así se tarda un poquito. Pero seguimos con artículo 94-98, ¿estoy en lo correcto? Ok. ¿En qué nos quedamos? Que como tus salarios debes de presentar tu declaración anual. Ok, continuamos entonces con las diapositivas. Aquí especificamos 97 y 98 que son igual los importantes y casi los últimos. Volvemos a recalcar y a repetir que son aquellas que están obligadas. Aquí especifico muy bien, personas físicas. Si nada más le trabajas a un patrón, pero no rebasa de los 400,000, tu contribuyente pues no estás obligado a presentar la declaración anual. Ajá, por eso aquí les especifico que está relacionado con un patrón. Aquí viene el pero. Tu contribuyente nada más le trabajas a Home Depot. ¿Pero qué crees, Home Depot? Yo me voy a hacer cargo de mi declaración porque quiero ver si tengo impuesto a devolver. Entonces, ¿qué hay que hacer? A la empresa hay que hacérselo saber por medio de una carta antes del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar ese mes, ya se perdió la oportunidad. Entonces, antes de diciembre, tú, Home Depot, ya estás avisado que me voy a hacer cargo de mi responsabilidad de obligaciones. Ajá. Aquí no importa si rebase o no los 400,000, pero sí de preferencia, si no los rebasa, avisar a la empresa. Y la empresa no puede poner ni peros, no puede poner objeciones, nada. Ajá. Perdón, es si tú quieres nada más. Si tú quieres, exactamente. Ese es el problema de la mayoría de los salarios. Digamos, es que por ejemplo, le cuenta a un conocido o amigo, ¿qué crees? Me devolví el SAT de impuestos. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo lo hiciste? Pues me hice cargo de mis obligaciones porque quería saber cómo estoy relacionado con ese tema. Entonces, el amigo pues le hace caso, manda la carta a la empresa y así pues a partir del año que se entrega te haces responsable. O también podemos pelear e investigar de años anteriores, de preferencia 5. Entonces podemos investigar como contadores que sí podemos pelear una posible devolución, siempre y cuando esté enviada la declaración anual. Sí, más fácil, si no hay declaración, no hay devolución de impuestos. Esa va a ser la guía. Ajá. ¿Voy bien? ¿Voy lento? ¿Voy rápido? Ok. El segundo punto, que es el que también se presenta en varios de los salarios. Ya mencionamos que es con un simple patrón. No, ¿qué crees? Si era la otra. ¿Sí? Sí, si era la otra. Bueno, a esto voy. La mayoría, o igual póngale 50 y 50, 50 con un patrón, 50 con dos más patrones. Le trabajo a Office Depot, le trabajo a Trooper, le doy clases a LETAC, entonces ¿cuántos van a ir? 3 patrones. Entonces a partir de 2 o más patrones, sí la tienes que mandar de ley y obligatoriamente. Ajá. Ok.
a eso, pues en efecto, volvemos a los derechos y obligaciones, que aquí sí se los separe, acá los derechos y acá las obligaciones. Recordemos los derechos que tiene, que es una constancia de retenciones que antes tu patrón o empresa le entregabas, pero como todo pasó a ser electrónicamente, a más tardar en 15, 16, las dejaron de entregar en papel, o sea que tenías que ir tú a la empresa, te daban tu documento y a sobre eso hacías tu declaración. Pero ¿qué crees? Sí se puede bajar ese documento. Eso es lo que algunos contadores no saben cómo descargarlo, o sí, pues ya encontraron la ruta del cómo, porque el SAT ya les dio la guía. Entonces, constancia de retenciones que podemos seguir obteniendo. Para la declaración, tenemos un derecho de meter gastos, que son conocidos como las deducciones. Aquí especifico unas, que son los médicos, los funerarios, las hipotecas que siempre de ley van a aparecer. Entre los gastos también están las escuelas, pero todo tipo de gasto personal tiene su tope límite de impuesto. Digamos, tienes en total 10,000 de gastos que generaste en médicos. ¿Qué crees, contribuyente? No te puedo meter los 10,000, te puedo permitir hasta los 80,000. Entonces ahí no podemos nosotros objetar. ¿Por qué? Porque ya me está dando mi límite autorizado el sistema. Si el sistema no pone peros alguno, podemos proceder con todo el importe. Entonces, entre los gastos, repito, médicos, funerarios, hipotecas, que son la de las casas, escuelas, donativos. Igual voy a volver a repetir en otra declaración anual con otro régimen. Aquí pues la única diferencia es que los ingresos vienen por parte del patrón. Aquí en los otros regímenes la diferencia es que los ingresos provienen de tus ventas, que no es lo mismo. Entonces, a lo que quería llegar con esto, otro derecho que tienes como contribuyente es la famosa devolución. Si no hay declaración enviada, no hay devolución alguna. El caso de la devolución hay dos maneras, automática y manual. El automático sucede cuando estamos a tiempo con la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que es todo el mes de abril o hasta el tiempo que lo autorice la autoridad. Por ejemplo, el de este año fue hasta mayo, junio, si mal no me equivoco. ¿Por qué? Porque como siempre las empresas no subieron a tiempo la información. Entonces hubieron rebotes de devoluciones, que porque falta cierta cantidad, no me coincide. Entonces esos son los motivos que te pueden rechazar la devolución. Entonces, si no pasa en automático, ¿qué crees? La vamos a hacer manual, pero ¿de qué pasa? Pasa. Ese tema luego se los voy a explicar cómo se hace. ¿Por qué? Porque hay que mandar pruebas, ya sean pocas, muchas, las necesarias para que la autoridad no ponga ningún pero. Esa es la parte de los derechos. Y como obligación es tu contribuyente de salarios, solamente tienes una, que es mandar tu declaración ante la autoridad. Y aquí pasamos a una vista de favor. ¿La segunda? De favor. Esa es la única desventaja que tiene esa cosa. Caso del anual, sí especifica que es el 152. Entonces, el 152 de la ley del ISR habla perfectamente de lo que está relacionado a las anuales, lo que tienes que meter, ingresos, gastos, tus deducciones que tienes autorizado, cosas así. Ahora
sí, regresamos a nuestro siguiente ejemplo, que es a lo que les decía. Ah, cierto, ahorita les voy a dar la ruta de dónde sacar este documento, porque les digo, a partir del 14 que todo se hizo electrónicamente, a partir de ahí las empresas se deslindaron de entregar el documento. Entonces, hay poquitas que todavía siguen enviando el archivo correspondiente a su trabajador, pero ahorita les voy a dar esa ruta. Ajá. Entonces, empezamos a analizar lo que es este documento de constancias y retenciones. De ley, tiene que venir su RFC completo. Ajá. Porque si viene mal, hay que hacer aclaraciones. Luego viene su CUR, que eso casi no nos importa. El donde sí nos importa es el nombre completo del contribuyente. Ajá. Nos movemos ya sea izquierda, derecha, abajo. Aquí. Aquí, ejercicio del periodo mes inicial. Bueno, ejercicio nos muestra que es el 19. Y que dije, señorita, que ahorita celulares, ¿no? Déjenlo apago porque no le sé a esto. Ok, entonces, aquí esta constancia es correspondiente al 2019, ajá, que es del año que, bueno, el año que le trabajó a la empresa. Aquí hay dos diferencias. Esta constancia muestra de enero, que es el mes inicial, y diciembre, que es el mes final. Aquí están los peros. El mes inicial puede decir igual enero o mediados del mes, el mes que haya entrado la persona a trabajar con la empresa. Y aquí también de ley tiene que decir diciembre, o en su caso el mes que dejó de trabajar con la persona, como puede ser en 3 meses, 4 meses, según lo que haya surgido en la empresa con patrón y trabajador. Ajá. Entonces, aquí para cuando sea el anual, igual tienen que leer este fragmento. Ajá. Porque voy a lo siguiente, por favor. Ok, un poquito más, ahí. Ok, aquí en este apartado que es el principal, dice sueldos y salarios. En el primer renglón tenemos el importe total de lo que cobró el contribuyente a la empresa, ajá, que estamos hablando de 273.713, ajá, ya contando las retenciones que le generaron. Esas retenciones empiezan a mostrarse desglosadamente en ese documento, pero aquí tenemos primer concepto, sueldos y salarios, ¿verdad? Sí, total de ingresos por sueldos y salarios. Okay, entonces ese es el total, los 273,000. El segundo concepto dice... Total de ingresos exentos por sueldos y salarios. Ok, ¿qué quiere decir exentos? Que son muy aparte de las retenciones que le generó el patrón. Quiere decir que hubieron meses o poquitas cantidades que no le... Pues sí, que no le generaron retenciones, por eso dicen exentos, porque no hay por qué moverle. Gracias. Entonces, tenemos un importe casi de 57,000, ¿estoy en lo correcto? O sea, de los 273,000, 57,000 no generaron retenciones. Nada le quitan ni un peso. Exactamente. Eso también ahorita les voy a mostrar en el formato del anual. Si es que, bueno, les voy a mostrar como si fuéramos a hacer la complementaria, pero ahorita van a ver por qué. Ajá. Este documento tiene que coincidir en el sistema al momento de hacer y entrar en la declaración anual. Si no coincide, hay que hacer una aclaración. De lo contrario, o nos la jugamos, o a ver qué es lo que dice el SAT, quién está bien o quién está mal. Ajá. Entonces, ahora sí nos movemos, por favor. Ok, creo que aquí tenemos 0, ¿verdad? Sí. 0, 0, pero quiero recalcar los conceptos. El primero es subsidio para el empleo de que le correspondió. Ajá, el cual casi no todos lo manejan. Ajá. El segundo concepto. Subsidio para el empleo entregado en efectivo. Ok, creo que algunas van a aparecerse, pero creo que son cuando se trata de finiquitos y despido. No nos movemos, por favor. Asimilados, no hay nada. Indemnización, tampoco no hay nada porque el contribuyente sigue trabajando. Eso sí, cuando el contribuyente deja de trabajar, aquí en indemnización sí se va a reflejar cuánto le pagaron al final y qué tanto igual, exentos, ¿verdad? Si no me equivoco. Último sueldo mensual ordinario. Abajo.
Ajá. No, por eso abajo. Primer concepto, El primer concepto es total de ingresos por indemnización, que es el importe final que le dieron. Y abajo, último sueldo mensual ordinario. o que es ya el último sueldo que percibió el contribuyente. Nos movemos, por favor. Total de ingresos exentos, igual acá aparece 0. Aquí también sí tienen que aparecer. Ajá. El siguiente concepto. Número que de dice- años de servicio. Perfecto. Aquí, ¿me muestra 0 o me muestra cantidad? 0. Ok, aquí cuando es la baja o ya el despido, aquí va a mostrar si fue 1, 10, 20 años según el caso del contribuyente a quien le trabajó la empresa. ¿Qué más? Total de Jubilación. ingresos por jubilación y parcialidad. Jubilación, pues esto solamente procede con aquellos que están trabajando con el IMSS, los que siguen con luz y fuerza antes de que pasara a ser CFE. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo lo que están relacionados con independencias aparte, ¿verdad? Son jubilaciones de dependencias, por ejemplo. Ajá. También con el ISSSTE tiene que ver. Entonces son muy aparte. Entonces, ¿seguimos o ya es todo el concepto? Seguimos, es total de ingresos exentos por jubilación en parcialidades. Ok, cuando llegue otro caso, que lo dudo que no me caiga, entonces, si me aparece otro caso, van a ver la diferencia de un jubilado a un asalariado, van a ver la diferencia. Ajá. Entonces, tenemos otro concepto y es sobre la constancia. Es total de ingresos por jubilación en No, acá, exhibición. impuesto retenido. Es Ok. también nuestra parte importante, un poquito más, aquí. Entonces, el impuesto retenido, retenciones, si mal no me equivoco, tenemos 29,800. 29.800. Ok, entonces esto va a salir de los ingresos totales. Ajá, ahorita van a ver en la anual, en donde tiene que ser reflejado. Entonces, esto fue lo que la empresa le retuvo al trabajador. Ajá. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos más hablado o es todo? Es todo eso. Ok, Y ya ahora, con eso- la última parte final del documento son los datos del patrón a quien se le está trabajando. En este caso es Trooper SRCB, es Trooper Trooper Servicios. Servicios. Bueno, no muestra SRCB, pero así se llama la empresa, Trooper Servicios. Y del lado principal tenemos igual su RFC. El RFC también tiene que coincidir, porque ahí sí el sistema puede decir, está mal por un dígito, tiene que ser en vez de 2, tiene que ser 1, entonces cosas así. Ajá. Pero si tú contribuyente has estado manejando ese RFC, entonces ¿quién está mal? Pues el SAT, ¿no? Entonces ahí puede ser problemas de duplicidad. Si es duplicidad, sí hay que checarlo, porque sí van a haber problemas. Entonces, regresamos a diapositivas, por favor. La que sigue, por favor. Oh, no. No, está dicho, no lo quiere. Tiene que estar con su dueña. Está leyendo. Si pasa otra vez, ya le enseñé cómo. Listo. Ok, esa es la que sigue, por favor. Ah, perfecto, las tablas. Por favor, si me expande un poquito más para que se vea. Ujú. Esta tabla sigue correspondiendo al artículo 150 al 52, porque sobre esta tabla el sistema del SAT le está haciendo en automático el cálculo de impuestos para ver si salimos tablas, si le pagamos poco o el SAT nos va a regresar impuesto alguno. Ajá. La mayoría de los salarios, como ven, tenemos límite inferior, límite superior. Está un poco lenta. Con la manita. Ahí está, gracias. La cuota fija y el porcentaje. Sí es porcentaje, ¿verdad? Sí, el Sí. porcentaje. El porcentaje que el SAT le va a hacer el cálculo. Sobre este porcentaje final
le va a hacer el cálculo al contribuyente y ahí vamos a ver si pagamos o no. Que es a lo que iba. La mayoría de los salarios, como vuelvo a repetir, el SAT no está detrás de ellos, no los tiene bajo la lupa, porque el 80% les sale a devolver el impuesto. Ajá. Esto es gracias a las retenciones o el número de patrones que genere el salario. Ajá. Entonces, como ven, tenemos varios importes. Quería hacerles el caso manualmente. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una duda, esta tabla les va a ayudar a hacerlo manualmente. Esa tabla está reflejada también en la ley del ICER. Por eso, artículo del 50-52, abogado, ponga atención. Gracias. Entonces, si ustedes tienen duda, porque luego se llega a presentar el caso de que, ay no, es que me estás diciendo que me salió muy poco, siempre va a haber ese caso. Como contribuyente les van a decir, ¿por qué me salió poco si el año pasado me salió más? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Entonces hay que explicarles con peras y manzanas. Ajá. Yo a mis clientes primero les mando el documento de la constancia para que vean por qué salieron así. Tiene que coincidir también con toda su nómina que han estado ellos recibiendo. Si ellos no llevan ese control, no es culpa nuestra. Ajá. Entonces, la constancia es la primera herramienta que ustedes les pueden mandar como informe. De ahí les pueden mostrar lo que vota el sistema en el momento del anual. Si ellos dicen, no le trabajé a Cinépolis, está mal ahí, entonces hay que checar por qué. Pero si en la constancia aparece, ¿qué hacemos? Lo tenemos que reportar. Ajá. Entonces, si el contribuyente tiene duda sobre estas tablas, lo van a hacer manualmente. Entonces, aquí tenemos un caso que se presentó. Entonces, tenemos de ingresos, a ver si se alcanza a ver. Bueno, voy a pasar de este lado. De ingresos tenemos 48,000. Es cierto, 482,144. Ajá. Sobre esto viene el cálculo, tenemos unas deducciones personales. Si se ve, no se ve, me dicen para 6, 9. Entonces, vamos a hacer una diferencia de los ingresos restando los gastos. Eso es de ley. Ajá. Esto es para sacar la base sobre el cual vamos a sacar el impuesto. Ajá. Entonces, sobre base tenemos 450,452. Entonces, sobre esto vamos a ubicar nuestra tabla. Nos movemos un poquito, por favor, hacia el límite inferior. Dije límite inferior, abogado, gracias. Más para arriba, más para arriba, más para arriba. Ándale ahí. 15. 45. Aquí está. Sí, aquí está. Bueno, si es que se alcanza a ver. 29, límite inferior, 29. Tengo una de 29. Tengo una de 29, no la veo. Creo que ya la vi. ¿Es esta, si mal no me equivoco? 249,000 es la que me está señalando. Ah, no, aquí está. El límite inferior es de 123,580 y el límite superior. No, estás buscando una de 29067. Sí, tiene que estar aquí, no me late que ya me la. Ah, no, stop. Es que estás. No, stop. Ya me acordé. Espérame, stop. Por eso decía que no me checaba. Aquí está. Bueno, el ejemplo que les estoy dando corresponde al año 2018. Entonces, por eso no me checaba. Pero ya se dieron cuenta en el año que estamos y cómo cambió la tabla. Entonces, al momento de hacer la anual, hay que mejor aquí sí buscar la tabla correspondiente del año. Entonces, aquí seguimos con el ejercicio del 2018. Entonces, aquí nuestro límite inferior es de
29 va a ser menos, este es base, menos límite inferior, que son los 29,0662, no, sí. Entonces, aquí, como resultado, nos va a dar 15,97,85. Ajá. Entonces, sobre esta, la misma línea donde ubiqué los 290,000, vamos a ubicar la cuota, no es cierto, el porcentaje. El porcentaje. Ajá. Entonces, aquí es por el porcentaje que es le corresponde pagar sobre el 23%, 23,52%. Ajá. Entonces, al multiplicar el resultado del límite por el porcentaje, nos sale un importe de 37,581. Ajá. ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? ¿Tienen dudas? Sí, yo ya no entendí. A ver, ¿en qué no entendió? Lo que pasa es que, a ver, la cantidad es 482, es el total que gana el trabajador. Ajá, así es. La parte que le quitan anual son los 31,692. Ah, pero aquí sigue especificando qué es lo que le estamos restando. Ajá. Ya, o sea, ya tomando en cuenta todo lo que tenemos de las retenciones, sí, porque las retenciones van al final. Las retenciones van al final, que es lo que le retuvo la empresa. Por eso los Ajá. 31,000, Entonces, ¿no? ajá, exactamente. Entonces, este importe es los ingresos totales. Aquí le estamos quitando las deducciones personales, que es todo lo que son gastos, los funerarios, donativos. Son los 31,000. Ajá, por eso aquí sí especifiqué deducciones. Ajá. Y Ajá. quedan los 450. Ajá, que es la diferencia. Esta va a ser la base sobre el cual vamos a sacar el impuesto. Lo que pasa es de que, por ejemplo, la tabla te habla sobre lo que son lo que es el límite inferior y el límite superior es la base del ingreso que tiene tu sueldo. Por ejemplo, ella te está diciendo que tu sueldo total de base son 450,000 pesos. De los 450,000 pesos hay una base que te da aquí, por ejemplo, en esta tabla que se está dando, la base del límite inferior serían 123,000 pesos y la base superior serían 249,000 pesos. Como está dentro de ese rango tu sueldo, se tiene que dar el porcentaje que te está dando aquí del 21,36%, que es el que te va a dar ahí, que aquí te lo está manejando porque la tabla ya es nueva dentro del 2021, no es la misma que se está mostrando. Ajá. No, Aquí. eso sí. Pero a lo que voy, o sea, la tabla tiene límite inferior y límite superior. Ese límite inferior, por ejemplo, dices que está en el rango de 450,000. Ajá. Entraría, por ejemplo, en esta tabla, no sé, en el 20. No, vuelvo a recargar este caso. Por ejemplo, él te está diciendo 450,000. Entraría aquí. Entraría aquí entre 123,000 y 249,000. No, ¿por qué? Esta es la tabla. El límite inferior que se le está dando de menos es de 123,000. O sea, aparte primero de que le estás restando tus deducciones para llegar a esta base, le vas a restar el límite inferior que está correspondiente a la tabla. Vuelvo a recalcar, el caso es del 2018. Ajá. Entonces, aquí hay un dato que no les he mencionado. La tasa del ISR es del 30%, pero con la tabla, tú, Sar, me estás diciendo que te tengo que pagar sobre el 23,52%, que ahí lo mencionas Aquí mira, exactamente. 249,000. Pero eso es lo que te decía. Es ese. Este se le va a sacar el límite inferior. Y del límite inferior del resultado, ella lo que está haciendo es sacar ya después el porcentaje de la pica. Se lo resta, le resta Exactamente. el 23%. Retrocedemos hasta la base. Ajá. Base menos límite inferior, resultado principal por el porcentaje
Ajá. correspondiente o que te toca en ese ejercicio. El Pero 7.581. no está ahí incorrecto. No. No, es que esas son las bases que te dan dentro de la ley. Por eso, pero me refiero. Lo que pasa es de que, por ejemplo, todo lo que ella te está explicando, te lo está explicando ella porque ella lo tiene el concepto como, bueno, de que ella tiene una fórmula base, Ujú. pero esa fórmula que te está dando, realmente te la está dando dentro de la ley de ICR. El SAT ya te está especificando específicamente por qué te tiene que cobrar ese impuesto. Ese impuesto que te está dando de lo que es el límite inferior Ujú. es más o menos lo que se le cobra a las personas morales. Nada más que a diferencia de las personas físicas, las personas morales ya tienen un impuesto específico. Ujú. En este caso no, como todas las personas ganamos diferentes, no le puedes cobrar al de, no sé, de 50,000 pesos, no le puedes cobrar a uno que está ganando 103,000 pesos. Por eso es que se está sumando, se está poniendo un porcentaje dependiendo de lo que estés ganando. Esa es la diferencia. Ujú. Nada más que te digo, ella te está dando esa base porque esa base ya existe, ya no la puedes mover, ya está especificada dentro de la ley. Y eso ya posteriormente, pues eso lo veríamos. Ajá. Sí, Por eso aquí también hay que recalcar un punto importante. Si vamos a hacer una declaración en años anteriores, hay que buscar la tabla correspondiente. El año. Por eso ahorita yo le decía, ¿por qué no me checa? ¿Por qué? Porque el caso es del 18 y esta tabla es del 21. Ujú. Entonces las cantidades son totalmente diferentes. exacto. Muy diferente. Sí, porque siempre está progresando. Ahora sí, como dicen, la ley siempre está evolucionando. Sí, claro. Y conforme a la evolución te dicen, ¿sabes qué? Y dependiendo también de lo que se dé en el gasto público, porque eso tiene que ver tanto los ingresos y el gasto público que se esté generando en el país, o sube o baja el impuesto, dependiendo de lo que se requiera dentro de ese año. Entonces, por eso es que cambian las tablas. La ley de ICR, a diferencia de otras leyes, es muy cambiante, muy evolutiva en ese aspecto. ¿Por qué? Porque hoy te puede estar cobrando un impuesto, pero mañana ya te cobra otro. Entonces aquí sí les recomiendo que, digamos, si se toparan con un caso del 2019, entonces buscan la tabla del 2019. Casos del 2015, tabla del 2015. Sí, porque esto también se puede manejar tanto, por ejemplo, ella lo está manejando en la vía contable. ¿Por qué? Porque en la contabilidad ella está haciendo las declaraciones mensuales o las declaraciones anuales. Pero, por ejemplo, si uno de sus asuntos le llega a un asunto jurídico que el SAT diga, ¿sabes qué? No es así y es esto, ahí es donde entra, por ejemplo, en la parte jurídica, nosotros tenemos que resolver cuál es el año. Por ejemplo, si la tabla ahorita es del 2021 y tu asunto que estás manejando dentro de un juicio de nulidad es del 2018-2017, pues No va a por checar. lógico no puedes manejar esa tabla. Tiene que remontar a la Te tabla. tienes que remontar a la tabla de la ley que le corresponde. Ok. Sí, de hecho, aquí en estas tablas está el año 2014 a 2017 y la del año 2018 nada más. Entonces, bueno, como estamos viendo 2018, aquí entraría en esta tabla, quedaría este rango, porque va de 290,667 a 458, como estamos acá señalando que son 450, ese rango quedaría, Exactamente. ¿no? Es que prácticamente está en el inter de la tabla el contribuyente Ujú. del impuesto que le corresponde pagar o presentar. Aquí un dato importante, no es lo mismo pagar y presentar, no es lo mismo. Presentar, digamos, te salió saldo a favor, entonces hasta ahí llega tu declaración. Ujú. Entonces el SAT te tiene que regresar. Si te sale a pagar, es presentar y pagar. Al pagar, ahí finaliza tu obligación con el SAT. Y si no pagas, Si no pagas, se acumulan impuestos, bueno, No. se generan intereses. se te generan recargos, actualizaciones como pequeña sanción, Un crédito fiscal. posiblemente que va a ser dudoso en estos casos, por eso les digo que este régimen no está muy a la lupa la autoridad y va a aparecer como pendiente en un documento que se
llama cumplimiento de obligaciones. Ese también se los voy a mostrar. Ahorita les muestro de dónde sacar ese documento. Ajá. Entonces, ¿vamos bien? Sí. ¿Se aclararon dudas? Ok. Nos quedamos que sobre ese porcentaje del 23, que es el que le corresponde. Ajá. Ok, vamos sobre esto, vamos a sumar la cuota fija. Más cuota fija. Que corresponde a 46,56,5. Nos da una base principal. Vamos a poner aquí principal porque en este caso sí presentamos un subsidio pequeño. Entonces por eso les digo, presentamos. La mayoría casi no se va a presentar. Ajá. Entonces aquí nos sale un total, una base principal de 84,000. A ver si se ve mi 8. 84,014,16. Esta es la primera base para el ISR. Si se ve, no se ve, muy bien. Ok, entonces sobre esto ya viene el cálculo final que les digo, vamos a tomar aquí en cuenta en este caso un subsidio y la retención. Ajá, entonces ¿ya notaron su ejemplo? Ok, perfecto. Esto sí, esta fórmula la deben de tener a la mano porque ya en la tabla correspondiente van a seguir este procedimiento. Ajá. Entonces, ¿estás? ¿Perfecto? Chanclas, creo que lo debí haber mojado. Entonces, hasta aquí. Entonces, hasta aquí nos quedamos. ¿Les parece o no les parece? ¿Ok? Entonces, sobre esos 40, no es cierto, sobre los 84,000, vamos a restar un subsidio al empleo, que se les digo va a aparecer tanto en la constancia de las retenciones y en la anual. Ajá. Entonces, aquí en este caso nos tocó un subsidio de 325. Entonces, aquí va a ser una segunda base del ISR, que en total nos sale 83,82,1. Ya tenemos otra base. Entonces, sobre esto vamos a restarle las retenciones. En este caso fueron 94,68,7. Vamos a tener una base final . Vamos a tener una base de 10,86,6. Entonces, ya al momento de hacer todo este cálculo, ya contando las retenciones y todo, esto es lo que va a pagar el contribuyente no es cierto, no es pago, corrijo. No es pago, es saldo a favor. Un saldo a favor de 10,000. Pueden ver la diferencia, 83 contra 94, ¿cuál es el más alto? Las retenciones. Entonces aquí tenemos, esto corresponde a saldo a favor. Pero perdón, yo me perdí. ¿Mande? Yo me perdí desde el subsidio. Es algo que tú te dan. Ajá, es algo que te da la empresa, pero va a ser los casos, pero la cantidad es muy poca. Ajá. A lo mucho, 400 pesos. No es nada. Entonces, ponle tú que el 10%
10% sí le salga el subsidio, pero aunque lo reste o no se lo restemos, ¿le afecta? No le va a afectar tanto. Pero ¿y los 83.200? Los 80, si no contamos esto, Ajá. tu segunda base o la primera base serían estos 83, si no hubiera el subsidio. Ajá. Ajá, pero como sí lo hay, por eso es tu segunda base. Regresamos, sería primera, segunda y base final. Perdón. De la base 1, Ajá, tú le estás restando el subsidio. exactamente. Te dan los 83. De esos 83, los 94, ¿qué es? Perdón. No, Aquí puse retención de ISR. Son las retenciones que te dice el patrón. Ok, ya. Ajá. Que Bueno, ahí es la diferencia, sí. Los 10 son la diferencia. Sí, ajá. perdón. Entonces, estas retenciones son las que te dice el patrón, por eso igual hay que restarlas. Entonces, por eso les digo, no es pago, es saldo a favor. Sí, claro. Si hubiera sido al revés, 94 contra 83, entonces Pues si no sí tuviera tendrías que retención. pagar los 10. Si no hubieras tenido retenciones también, ¿no? Que las retenciones Ay, hubieran dado sí, cero. eso sí, si no hubiera retenciones o en su caso, como vuelvo a repetir, hubiera sido menos, ahí sí tendrías que pagar. Nada más que las retenciones pues tiene que ser, por ejemplo, lo del IMSS. Por ejemplo, en muchos de los tratados, IMSS es una retención. ISSSTE es una retención. Dependiendo de las retenciones que tengas dentro de tu empleo, serían de tu pago de seguridad social, cosas que te esté dando la empresa, eso es lo que te están quitando y eso es lo que a ti te beneficia. Por eso es de que, por ejemplo, los asalariados, al final de cuentas, pues dicen, pues me va bien. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, como no lo hacen ellos nada y todo tiene que hacerlo el patrón tiene que hacer esas retenciones para darle beneficio a los trabajadores y eso es lo que te sale a favor de ustedes. Exacto. Por eso la mayoría de los salarios dicen, es que se me devolvió, estoy contento, me está yendo bien porque en abril voy a recibir por parte del SAT. Entonces ellos ya van con esa seguridad de que van a recibir saldo a favor por parte del SAT. Por ejemplo, en este caso, a nosotros nos conviene saber esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos a una empresa y la empresa tiene varios trabajadores, pues al final de cuentas nosotros tenemos que hacer todo este manejo para los trabajadores. Esa es la diferencia. Por ejemplo, a lo mejor tú puedes tener clientes que sean asalariados, pero tus clientes asalariados nada más te van a llegar en abril. Y en abril solamente les tienes que hacer las declaraciones, nada más. Pero si tienes al patrón y el patrón tiene tantos trabajadores, aparte de que le tienes que sacar el ISR al patrón porque tienes que hacerle su declaración mensual, tienes que hacerle también las deducciones a los trabajadores para que en su momento tú les des un recibo de honorarios o un recibo de sueldo que te diga, ¿sabes qué? Te estoy pagando tanto y se te retuvo tanto de esto y esto por lo que nosotros estamos haciendo como la empresa donde estás trabajando. Ok, vamos bien, ¿dudas? ¿Se la aclararon? Okay. Aquí está otro pero con cuestión con el tema de salarios. Ahorita, tomando en cuenta esta situación que se presentó desde hace 2 años, sí van 2 años, ¿no? Okay. Entonces, desde que se presentó, en este año vi que las bajas fueron hasta el tope en cuestión de impuestos a favor. Fueron, en vez de, digamos, a ese contribuyente le salen 10 del año pasado, le fue excelente. ¿Por qué? Porque la empresa tuvo sus actividades día con día. Entonces, este año que presentamos las del 2020, ahí se observó la baja. En vez de recibir 10, ¿qué crees? Recibió 4. Por eso les hice este ejemplo, porque se va a presentar el caso de que, ay, ¿por qué me salió tan poco? Si yo esperaba más. Una, es lo que te está tocando. 2, tú le puedes explicar lo que se ha estado viviendo en el país. Y él también pues lo tiene que checar porque también lo está viviendo. Entonces ahí está el otro pero. Si tu empresa no tienes el movimiento como acostumbrabas, le va a perjudicar a tu trabajador.
Y en efecto, este año no todos esperaron su devolución como lo tenían previsto y planeado. Sí, pues las fuentes laborales se van a la baja. Por ejemplo, caso A, siempre nos ha salido a favor, pero los últimos 2 años hemos salido tablas. ¿Por qué? Pues en efecto lo hemos visto en la actividad económica del país. Pero a mi punto de vista, yo siento que esto sucedió desde que esta persona entró al poder. Porque qué coincidencia, aunque digan que no abogado, ese es mi punto de vista. Si coinciden o tienen igual su punto de observación, pues es válido. Pero a mi punto de vista, desde que entró esta persona, algunos no han recibido su sueldo a favor. Yo lo veo así, pero la mayoría de los casos de lo que fue el año 2020 a presentar, no todos recibieron lo que esperaban.